esposa infiel trajo a su amante a casa, diciendo, él me dejará embarazada, esa noche. Tomé una venganza brutal. Lo siento. No fue mi intención que pasara. Lo siento. Ahórrate las lágrimas. Llegan 6 meses tarde. El mensaje de texto que destruyó mi matrimonio llegó un martes a las 2:47 p.m. Mientras yo instalaba termostatos inteligentes. En la habitación de invitados de la señora Henderson. La tableta de Alicia sonó en la encimera de la cocina, y miré hacia allí, casi por costumbre. La vista previa mostró lo suficiente, como para hacer que mi estómago cayera. Como un martillo atravesando una pared de yeso, no puedo esperar a sentirte dentro de mí otra vez. Mientras ese patético marido tuyo, anda a gatas por el ático de otra persona. Me quedé allí parado, sosteniendo un destornillador de estrella, mirando fijamente esas palabras. Hasta que se grabaron a fuego en mis retinas. El remitente era Dylan Maddox, el agente de bienes raíces que me había contratado hace 6 meses. Para instalar un sistema de automatización en su condominio. El mismo Dylan que me había estrechado la mano, que había elogiado mi trabajo, y que, aparentemente, se había estado acostando con mi esposa todo el tiempo. Mi nombre es Dean Carter, y me gano la vida arreglando cosas. Tuberías rotas, cableado defectuoso, cimientos agrietados, lo que sea, yo puedo repararlo. Pero, de pie en esa cocina, viendo cómo aparecían más mensajes en la pantalla de Alicia, me di cuenta de que, hay algunas cosas que simplemente no se pueden arreglar. Solo pueden ser demolidas. Los mensajes seguían llegando. Detalles gráficos, sobre lo que habían hecho en nuestra propia cama. Bromas sobre cómo yo estaba demasiado ocupado con mis herramientas. Como para darme cuenta de lo que pasaba, bajo mi propio techo. ¿La peor parte? Las respuestas de Alicia eran igual de sucias, igual de crueles. Me llamó despistado y aburrido, y dijo que yo tenía suerte de tenerla. Dejé el destornillador sobre la mesa, y regresé a la habitación de invitados de la señora Henderson. Como si nada hubiera pasado. Terminé de instalar el termostato, con las manos firmes. Mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. 23 años de matrimonio, y había sido reducido a la burla, en el chiste sucio de otra persona. Cuando llegué a casa esa noche, Alicia estaba preparando la cena, como lo hacía todos los martes. Espaguetis con albóndigas, mi supuesto plato favorito. Me sonrió con esos dientes blancos y perfectos, a los que les había puesto carillas el año pasado. Usando dinero de nuestra cuenta conjunta. ¿Cómo estuvo tu día, cariño?, preguntó, sin apartar la vista de la estufa. Bien, dije. Simplemente bien. La vi moverse por nuestra cocina, la cocina que yo mismo había renovado hace 2 años. Instalando gabinetes a medida y encimeras de granito, porque ella me había rogado que la dejara perfecta, como de revista. Se veía hermosa como siempre, con su cabello rubio recogido en un moño desordenado. Usando el vestido azul que le había comprado para nuestro aniversario. Ella no tenía idea de que yo lo sabía, no tenía idea de que su tableta había traicionado su secreto. Y decidí en ese mismo instante, que no se lo diría. Todavía no. Esa noche, después de que se quedó dormida, me escabullí a mi taller en el sótano. Lo había estado convirtiendo, lentamente, en un centro de mando para el hogar inteligente. Instalando cámaras de seguridad, y sistemas de automatización, por toda la casa. Lo que había comenzado como un pasatiempo, estaba a punto de convertirse en mi arma. Abrí las transmisiones de las cámaras en mi computadora portátil, la cocina, la sala de estar. La puerta delantera, la puerta trasera, todas grabando en el almacenamiento en la nube. Con detección de movimiento. Las había instalado hace 6 meses, justo después del proyecto de Dylan. Afirmando que quería proteger nuestra casa, de posibles robos. Alicia había puesto los ojos en blanco, pero no se había opuesto. Mujer inteligente, pero no lo suficientemente inteligente. Pasé los siguientes 3 días actuando con normalidad, mientras planeaba.
Preparaba el café por la mañana, me despedía de Alicia con un beso, iba al trabajo. Y volvía a casa para cenar. Pero, en cada momento libre, me estaba preparando, instalando nuevas cámaras. Actualizando el sistema, creando una red digital que atraparía cada mentira, cada traición. Cada instante de su aventura. El viernes, encontré oro. El sensor de movimiento de la sala de estar se activó a la 1:11 de la noche. Justo cuando se suponía que yo estaría en un trabajo al otro lado de la ciudad. Revisé las imágenes más tarde esa noche, y allí estaban, Dylan y Alicia, en nuestro sofá. Dándole duro como adolescentes. Ella llevaba puesta la lencería roja, que le había comprado para el día de San Valentín. Me senté en mi taller del sótano, viendo a mi esposa engañarme en alta definición. Y sentí que algo muy frío se instalaba en mi pecho. No era exactamente enojo, era algo más calculador, mucho más peligroso. Copié el vídeo en 3 servidores seguros diferentes, y lo guardé en una unidad encriptada. Luego, abrí una libreta nueva, y comencé a hacer listas. Las rutinas de Dylan, sus contactos de negocios, sus debilidades, su auto. Un Mercedes clase C negro, del que estaba estúpidamente orgulloso. Para el domingo por la noche, ya tenía un plan. La primera fase era la recopilación de información. Necesitaba saberlo todo sobre Dylan Maddox, sus tratos comerciales, sus otras mujeres. Sus puntos más vulnerables. Por suerte para mí, yo ya había estado dentro de su condominio, durante 2 semanas enteras. Instalando los sistemas de hogar inteligente. Había visto su computadora, sus archivos personales, y sus hábitos diarios. Incluso había instalado una cámara de seguridad en su dormitorio, a petición suya. Lo que Dylan no sabía, era que yo había programado esa cámara. Para enviar las transmisiones a mi propio servidor. ¡Qué alma tan confiada! El lunes por la mañana, llamé a mi trabajo programado diciendo que estaba enfermo. Y conduje hasta el restaurante Sal's Diner, en la ruta 40. Sabía que Dylan se reunía con clientes allí, todos los lunes a las 10:12 de la noche. Porque lo había escuchado mencionarlo, durante nuestro proyecto. Me senté en una cabina en la esquina, saboreando mi café lentamente. Y observándolo mientras saludaba efusivamente a posibles vendedores. El hombre no tenía idea de que estaba siendo estudiado como una rata de laboratorio. A las 11:30, Dylan salió del restaurante y caminó hacia su Mercedes. Lo vi revisar su teléfono, fruncir el ceño, y luego intentar arrancar el coche. Nada. Lo intentó de nuevo, y todavía nada. Abrió el capó, husmeó por unos minutos, y luego llamó a una grúa. Lo que Dylan no sabía, era que yo había clonado el llavero de su auto. Durante la instalación del condominio, y lo había usado para desactivar la conexión de su batería. De forma remota. Un truco muy simple, que había aprendido en YouTube. Es increíble lo que puedes hacer, con las herramientas adecuadas, y un poco de creatividad. Seguí a la grúa hasta el taller mecánico de Jerry, en Eastern Avenue. Mientras Dylan discutía con el mecánico, sobre el misterioso problema eléctrico. Me deslicé por la parte de atrás, y coloqué un rastreador GPS, debajo de su parachoques trasero. Soporte magnético de grado militar. Batería con 3 meses de duración. Lo había comprado en línea, originalmente, para fines de seguridad en el hogar. La fase 2, era pura guerra psicológica. Quería a Dylan paranoico, mirando constantemente por encima del hombro. Cuestionando cada pequeña cosa, que saliera mal en su vida. Quería que se sintiera cazado. Durante la semana siguiente, le hice la vida miserable, de formas pequeñas e imposibles de rastrear. Su pedido de café matutino fue arruinado durante 3 días seguidos, en su cafetería habitual. Su ropa de la tintorería se perdió por 2 días. Su membresía del gimnasio fue cancelada misteriosamente. Su lugar de estacionamiento favorito en el centro siempre estaba ocupado por un auto diferente. Lo observaba a través de las transmisiones de las cámaras, y lo veía frustrarse más y más.
con cada día que pasaba. Empezó a mirar a su alrededor con sospecha, revisando su teléfono constantemente. Saltando ante su propia sombra. Perfecto. Mientras tanto, en casa, Alicia se volvía cada vez más audaz. Empezó a hacer mandados a mitad del día, regresando a casa con el cabello despeinado. Y con el inconfundible olor a la colonia de otro hombre. Se duchaba de inmediato, tarareando pequeñas canciones para sí misma. Como si estuviera borracha de secretos. Yo interpretaba el papel del esposo fiel, le preparaba sus comidas favoritas. Le preguntaba cómo había estado su día, le decía que la amaba, y cada noche. Revisaba las imágenes de las cámaras, añadiendo nuevos detalles. A mi creciente archivo sobre su aventura. Se reunían en un motel barato en la Ruta 1, todos los martes y jueves. Habían estado juntos en nuestra casa, al menos una docena de veces. Dylan había estado en nuestro dormitorio, había usado nuestra ducha. Y había comido la comida de nuestro refrigerador. La audacia de ambos era simplemente impresionante. Pero lo que realmente me golpeó fue el audio que capturé en nuestra sala de estar. Alicia riéndose con Dylan, sobre cómo Dean nunca se daría cuenta, porque él está demasiado envuelto en sus pequeños proyectos. Dylan bromeando, sobre cómo yo prácticamente les estaba haciendo el trabajo. Al instalar sistemas de seguridad, por todas partes. Él es tan confiado, había dicho Alicia, con una voz que goteaba puro desprecio. A veces creo que en realidad está orgulloso de lo ingenuo que es. Esa noche, me quedé sentado en mi taller hasta las 3 de la madrugada, añadiendo nuevos elementos a mi plan. Pensaban que yo era estúpido. Estaban a punto de aprender cuán inteligente podría llegar a ser un simple contratista. Comencé con el negocio de Dylan. Los agentes de bienes raíces dependen enteramente de su reputación y la reputación de Dylan. Estaba a punto de recibir un golpe muy serio. Había estado vigilando su computadora a través del acceso de puerta trasera que yo mismo había instalado durante la configuración del sistema de seguridad. El hombre era muy descuidado con sus archivos, manteniendo todo en carpetas de fácil acceso. Encontré lo que estaba buscando un miércoles por la mañana. Fotos de propiedades retocadas con Photoshop. Dylan había estado alterando imágenes digitalmente para ocultar daños en las propiedades, haciendo que los apartamentos parecieran más grandes de lo que eran, e incluso añadiendo comodidades falsas a algunos anuncios. Era un fraude, simple y llano. Documenté cada detalle, tomé capturas de pantalla, y guardé los archivos en múltiples unidades. Luego, envié copias de forma anónima a la Comisión de Bienes Raíces de Maryland, al Better Business Bureau y a 3 estaciones de noticias locales. Usé una VPN y una cuenta de correo electrónico encriptada, que había configurado específicamente para este propósito. En menos de 48 horas, el teléfono de Dylan sonaba sin parar. Clientes furiosos, investigadores enojados, y reporteros curiosos. Su licencia comercial fue suspendida, en espera de una investigación formal. Su firma de corretaje lo despidió, para evitar cualquier asociación con el escándalo. Su nombre estaba manchado por el barro en los círculos inmobiliarios de Baltimore. Lo observé a través de la cámara de seguridad, directamente en su condominio. Lo vi deambular por su sala de estar, como un animal enjaulado, haciendo llamadas telefónicas desesperadas a abogados y firmas de relaciones públicas. No tenía ni la menor idea de dónde había salido la filtración. En su mente, todo era solo mala suerte. Un momento inoportuno. Un competidor que intentaba destruirlo. Si tan solo supiera la verdad. Pero yo aún no había terminado. Ni siquiera cerca. Mientras la vida profesional de Dylan implosionaba, centré mi atención en su vida personal. El hombre era un tramposo en serie, haciendo malabares con múltiples mujeres, además de mi esposa. Había visto la evidencia en los archivos de su computadora, fotos, mensajes comprometedores y largas listas de contactos.
Él tenía un sistema, una rotación de mujeres casadas, que se creían especiales. Decidí presentarlas, las unas a las otras. Creé perfiles falsos en redes sociales, para cada una de esas mujeres. E inicié un chat grupal privado, enviándoles a todas el mismo mensaje: creo que tenemos que hablar. Sobre Dylan Maddox. Luego, me recosté en mi silla, y observé los fuegos artificiales. El chat grupal explotó, en cuestión de horas. Capturas de pantalla de mensajes, fotos de regalos caros, historias llenas de mentiras. Y promesas rotas. Estas mujeres estaban furiosas, y se estaban organizando rápidamente. Para el final de la semana, habían formado su propio y pequeño club de venganza. Compartiendo información valiosa, y coordinando ataques directos, a la reputación de Dylan. Una de ellas, una abogada de divorcios llamada Sandra. Publicó la foto de Dylan en un grupo de Facebook, para tramposos de Baltimore. Junto con una descripción detallada de sus tácticas. Otra de ellas, una ejecutiva de marketing llamada Kelly, utilizó todas sus conexiones profesionales para difundir la noticia sobre los problemas de carácter de Dylan por toda la comunidad empresarial. Pero el verdadero golpe maestro vino de Jessica, una enfermera del Johns Hopkins, que había estado saliendo con Dylan durante 8 meses. Ella tenía las llaves de su condominio, y las usó para redecorar su habitación, pegando impresiones de todos sus mensajes de texto, enviados a otras mujeres. Las colgó como si fueran papel tapiz, cubriendo cada superficie visible, con la evidencia de sus constantes traiciones. Observé a través de la cámara de seguridad, cómo Dylan llegaba a casa. Solo para encontrar su dormitorio, transformado en un santuario a su propia deshonestidad. Se quedó parado en la puerta durante 1 minuto completo, mirando fijamente las paredes. Leyendo sus propias palabras, devueltas a sí mismo. Luego, colapsó sobre su cama, y se echó a llorar. Sentí un momento de satisfacción, pero fue frío y totalmente hueco. Esto ya no se trataba solo de Dylan. Se trataba de Alicia, de los 23 años que ella había tirado a la basura. Por unas cuantas tardes de emociones baratas. Era la hora de la fase 3. Necesitaba confrontarlos, pero en mis propios términos, a mi manera. Quería que entendieran exactamente lo que habían perdido, y exactamente de lo que yo era capaz. Cuando me empujaban demasiado lejos. Comencé alquilando una unidad de almacenamiento, al otro lado de la ciudad. Y trasladando la mitad de nuestras pertenencias allí. Documentos importantes, fotos familiares, mis herramientas de trabajo. Cualquier cosa que tuviera un valor real. Lo hice muy lentamente, a lo largo de 2 semanas, tomando solo aquellas cosas que Alicia no notaría de inmediato. A continuación, contraté a un abogado, no para los trámites de divorcio, todavía no, sino para proteger mis activos, y entender bien cuáles eran mis opciones. Le presenté toda la evidencia que había reunido, los vídeos, las fotos y los mensajes. Y le pedí que preparara una propuesta de acuerdo integral, que dejara a Alicia con lo menos que fuera legalmente posible. Esto es material bastante fuerte, dijo ella, desplazándose por los archivos de su computadora portátil. Ella no tendrá mucha ventaja en el tribunal. Qué bueno, respondí. Quiero que ella entienda lo que son las consecuencias. La abogada, una mujer de mirada aguda llamada Patricia Hill, me miró por encima de sus gafas. ¿Estás seguro de que no quieres intentar ir a terapia primero? A veces, este tipo de cosas se pueden solucionar. Pensé en la risa de Alicia, en la grabación de seguridad, en la forma en que se había burlado de mí con su amante. No, dije con firmeza, algunas cosas no se pueden arreglar. Solo pueden ser derribadas para luego ser reconstruidas. Patricia asintió lentamente. Tendré los papeles listos para el viernes. Pero no estaba planeando entregarle los papeles del divorcio. Todavía no. Tenía algo más en mente. Llamé al celular de Dylan, un jueves por la mañana,
mientras él todavía se estaba recuperando del incidente en su dormitorio. Usé una aplicación moduladora de voz, para disfrazar la mía, haciendo que sonara robótica y muy amenazante. «Te has estado divirtiendo con las esposas de otros hombres», le dije cuando contestó. «Ahora, es el momento de pagar el precio». «¿Quién es?», preguntó Dylan, con la voz temblando. «Alguien que sabe todo sobre ti. Tu negocio, tus mujeres. Y tus sucios y pequeños secretos. Quiero que te reúnas conmigo esta noche. En el Hotel Marriott de Key Highway, habitación 415. Ven solo. O le enviaré a toda tu lista de clientes, un vídeo bastante interesante». Colgué el teléfono, antes de que él pudiera responder. Esa misma tarde, llamé a Alicia a su trabajo de medio tiempo, en la Galería de Arte del centro. Había estado muy distraída últimamente, probablemente preocupada por los recientes problemas de Dylan, pero todavía seguía manteniendo la fachada de nuestro matrimonio. «Hola, cariño», dije, usando el tono cálido que había perfeccionado durante el último mes. «Quiero sorprenderte esta noche. Nos conseguí una habitación en el Marriott, ya sabes. Como solíamos hacer, cuando estábamos saliendo». «Oh», dijo ella, sonando algo nerviosa. «¿Esta noche?» Quiero decir, tengo algunos mandados que hacer». «Cancélalos», dije con firmeza. «¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una verdadera noche de cita?» «Solo nosotros dos». Hizo una pausa, y casi pude escuchar a su cerebro trabajando, tratando de descubrir cómo contactar a Dylan, para advertirle. «Está bien», dijo finalmente. «¿A qué hora?» «Encuéntrame allí a las 8, en la habitación 415. Te estaré esperando». Pasé el resto del día, preparándolo todo. Alquilé la habitación del hotel, usando un nombre falso y dinero en efectivo, y luego pasé horas configurando el equipo, cámaras ocultas, grabadoras de audio. E incluso un pequeño sistema de altavoces, conectado a mi teléfono. Quería capturar todo, absolutamente todo, lo que estaba a punto de suceder. A las 7:30, me posicioné en el vestíbulo del hotel, desde donde podía vigilar, claramente, los ascensores. Dylan llegó primero, a las 7:45, luciendo muy nervioso, y revisando constantemente su teléfono. Llevaba puesto un traje barato, y cargaba un maletín, probablemente esperando impresionar a quienquiera que lo hubiera amenazado. Alicia llegó a las 8:00 en punto, usando el vestido negro que le había comprado para nuestro aniversario el año pasado. Se veía hermosa y muy culpable, revisando su reflejo en los espejos del vestíbulo, antes de dirigirse hacia el ascensor. Esperé otros 10 minutos, y luego los seguí hasta el cuarto piso. Cuando llegué a la habitación 415, pude escuchar voces en el interior. Confusión, sorpresa, y luego, reconocimiento. Dylan y Alicia se habían encontrado el uno al otro, en lugar de encontrarme a mí. Deslicé la tarjeta llave en la cerradura, y abrí la puerta lentamente. Estaban sentados, en lados opuestos de la cama, mirándose el uno al otro, con expresiones idénticas. De un horror naciente. El maletín de Dylan estaba en el suelo entre ellos, con papeles esparcidos por todas partes. Alicia apretaba su bolso en el regazo, como si fuera un escudo. «Hola, querida», le dije a Alicia, y luego me volví hacia Dylan. «Y hola para ti también, socio». Dylan se puso de pie rápidamente, con el rostro enrojecido. «Mira, no sé a qué tipo de juego estás jugando, pero...». «Siéntate», dije en voz baja, y algo en el tono de mi voz hizo que obedeciera de inmediato. Cerré la puerta detrás de mí, y puse el cerrojo. Luego, caminé hacia la silla del escritorio, y me senté, frente a ambos. La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado y el sonido distante del tráfico, proveniente del puerto. Entonces, dije, ¿cuánto tiempo llevan ustedes dos, engañándome en mi propia cama?
Alicia jadeó, con el rostro palideciendo de golpe. Dean, puedo explicarlo. 7 meses, continué, consultando mi teléfono, como si estuviera leyendo mis notas. Ese es el tiempo que esto ha estado pasando. 7 meses de mentiras, de escabullirse por ahí. De hacerme quedar como un tonto. Dylan encontró su voz. Escucha, hombre. Yo no sabía que ella estaba casada, cuando nosotros por primera vez. Les mostré a ambos la pantalla de mi teléfono, que exhibía una foto de Dylan y Alicia. Besándose en nuestra entrada, hace ya 6 meses. Tú me contrataste a mí, para instalar sistemas de seguridad. En tu condominio. Sabías exactamente quién era yo, y exactamente lo que estabas haciendo. La habitación se quedó en silencio otra vez. Alicia miraba fijamente la foto, con la boca ligeramente abierta. Dylan miraba al suelo, con las manos apretadas en puños. Tengo vídeos, continué en un tono conversacional. Horas de grabaciones, de mis propias cámaras de seguridad. Ustedes dos, dándole duro en mi sofá. En mi cama, en mi cocina. Grabaciones de audio. De ustedes riéndose de lo estúpido que soy. Capturas de pantalla. De cada mensaje sucio que se han enviado. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando hacia el puerto de Baltimore. ¿Saben qué es lo curioso? Yo de verdad te respetaba. Dylan. Pensaba que eras un hombre de negocios exitoso. Alguien de quien valía la pena aprender. Y Alicia, me volví hacia ella, yo pensaba que tú. Eras el amor de mi vida. Dean, por favor, dijo Alicia, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No se suponía que pasara así. Nunca fue mi intención lastimarte. Pero lo hiciste, me lastimaste, dije. Destruiste nuestro matrimonio, nuestra confianza mutua. Y nuestro futuro. Me convertiste en el hazmerreír, en mi propio hogar. Dylan se puso de pie otra vez, tratando de salvar algo de dignidad. Mira, las emociones están a flor de piel, en estas situaciones. Tal vez podamos resolver algo. De hombre a hombre. Me eché a reír, y no fue un sonido nada agradable. ¿De hombre a hombre? ¿Quieres hablar de hombre a hombre? Saqué mi teléfono, y lo conecté al sistema de altavoces de la habitación. Luego, reproduje una de las grabaciones de audio, que había capturado en nuestra sala de estar. La voz de Alicia llenó la habitación, a veces pienso en dejarlo. Pero luego recuerdo cuánto dinero gana. Quiero decir, es más aburrido que el infierno. Pero él lo paga todo. La casa, los autos, mis tarjetas de crédito. Sería una estúpida. Si renunciara a todo eso. La voz de Dylan respondió, siempre podrías quitarle la mitad. En un divorcio. California es un estado de bienes gananciales. Estamos en Maryland, idiota, se rió la voz de Alicia. Pero sí, probablemente podría conseguir un buen acuerdo, especialmente si juego la carta. De la esposa descuidada. Detuve la grabación, y los miré a ambos. Alicia estaba llorando abiertamente ahora, con el maquillaje corriéndosele por las mejillas. Dylan parecía que quería desaparecer, y que se lo tragara la tierra. Entonces, dije, volviendo a sentarme. Hablemos de las consecuencias. Pasé la siguiente hora, detallando exactamente lo que sabía de ambos, el fraude comercial de Dylan. Sus otras aventuras amorosas, sus problemas financieros, las mentiras de Alicia. Sus deudas de tarjetas de crédito, y sus planes para divorciarse de mí por dinero. Esto es lo que va a pasar, dije finalmente. Dylan, vas a desaparecer de nuestras vidas. Vas a cambiar tu número de teléfono. Mudarte a otra ciudad si es necesario, y nunca más volverás a contactar a mi esposa. Si lo haces. Enviaré copias de estas grabaciones, a todas las agencias inmobiliarias de Maryland. Dylan asintió rápidamente. Sí, de acuerdo, puedo hacer eso. Y tú, Alicia, me volví hacia mi esposa.
Vas a hacer una maleta, y te irás de nuestra casa esta misma noche. Puedes quedarte con tu madre, con tu hermana, o con quien sea que te reciba. Discutiremos los términos del divorcio. Únicamente a través de nuestros abogados. Dean, espera, dijo ella, intentando tomar mi mano. ¿No podemos hablar de esto? Cometí un error. Pero podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Superar esto juntos. Aparté mi mano bruscamente. Algunas cosas no se pueden arreglar, Alicia. Solo pueden ser demolidas. Me puse de pie y caminé hacia la puerta. Tienen 15 minutos, para decidir cuáles serán sus próximos movimientos. Luego yo me iré. Y ambos estarán por su cuenta. Hice una pausa, con la mano puesta en el pomo de la puerta. Oh, y una cosa más. Dylan. Yo evitaría conducir ese Mercedes por un tiempo. He oído que ha habido algunos problemas con incendios de autos en esta zona. Los dejé sentados en esa habitación de hotel, mirándose el uno al otro, a través de los restos destrozados de su aventura. Mientras caminaba por el pasillo, escuché a Alicia empezar a llorar de nuevo. Con más fuerza esta vez. El sonido me persiguió, durante todo el camino hasta el ascensor. Cuando llegué a casa, me serví un vaso de whisky y me senté en mi taller, mirando las transmisiones del monitor de seguridad. La casa estaba vacía, exactamente como la había dejado. Por primera vez en meses, estaba verdaderamente solo, en mi propio hogar. Debería haberse sentido como una victoria. Pero en lugar de eso, se sintió como una gran pérdida. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi abogada. El abogado de tu esposa quiere reunirse, dijo Patricia. Ella alega angustia emocional, y un posible acoso. Quiere negociar un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, pregunté. La mitad de todo, más una pensión alimenticia. Está diciendo que la has estado acosando. Y que violaste su privacidad, mediante una vigilancia ilegal. Me eché a reír. La vigilancia era de mi propia casa, fue instalada con su conocimiento. Y yo no he acosado a nadie. Solo he estado documentando. Un simple adulterio. Eso es lo que le dije a su abogado. Pero Dean, esto podría complicarse bastante. ¿Estás preparado para pelear? Pensé en los 7 meses de mentiras, en las burlas a mis espaldas, y en la traición. Me he estado preparando para esta pelea, por mucho más tiempo del que crees. El proceso de divorcio tomó 6 meses enteros. Alicia contrató a un abogado muy agresivo, que intentó pintarme como un esposo controlador y obsesivo, que la había empujado a los brazos de otro hombre. Afirmaban que yo era mentalmente inestable, que había violado su derecho a la privacidad, y que era una amenaza inminente para su seguridad. Pero yo tenía pruebas. Evidencia en vídeo, evidencia en audio, registros financieros detallados. Y declaraciones de testigos. Tenía pruebas de cada mentira, de cada sucia traición, y de cada momento de crueldad. Patricia lo presentó todo metódicamente, construyendo un caso tan sólido, que hizo que las afirmaciones de Alicia parecieran desesperadas y totalmente falsas. El juez no quedó nada impresionado con los argumentos de Alicia. Señora Carter, dijo él, durante la audiencia final. Usted admite haber mantenido una aventura de 7 meses en su hogar conyugal, usando fondos matrimoniales para mantener esta relación, y planeando divorciarse de su esposo, para obtener ganancias financieras. Sus acusaciones de acoso parecen ser un simple intento de desviar la atención de su propio comportamiento. Al final, Alicia obtuvo el mínimo requerido, por las leyes de Maryland. Un pequeño acuerdo económico, sin pensión alimenticia, y una orden de restricción, que le impedía contactarme directamente. Perdió la casa, los autos, y la mayor parte de nuestros ahorros. Incluso tuvo que pagar los honorarios de sus propios abogados. Dylan, por su parte, se había ido de la ciudad por completo.
La última vez que supe de él, estaba vendiendo seguros en Filadelfia. Viviendo en un pequeño apartamento tipo estudio, y conduciendo un Honda de hace 10 años. Su carrera en el sector inmobiliario estaba arruinada en Maryland. Yo me quedé con la casa, con mi negocio, con mis herramientas, y con mi respeto propio. También conservé todas las grabaciones de seguridad almacenadas en unidades encriptadas. Dentro de una caja de seguridad. Un seguro, en caso de que alguno de los dos decidiera causar problemas en el futuro. Pero la venganza, según aprendí, es un plato frío, que no te satisface de la forma en que esperas. 6 meses después de que el divorcio fuera definitivo, yo estaba instalando un sistema de hogar inteligente para un cliente en Towson. Cuando recibí una llamada de un número desconocido. En contra de mi buen juicio, decidí contestar. Dean. Era la voz de Alicia, sonando pequeña y muy insegura. Se supone que no debes contactarme, le dije. Lo sé. Lo siento. Yo solo quería disculparme. Disculparme de verdad. No como lo hice en el tribunal. Dejé mi destornillador en la mesa, y caminé hacia la ventana de la cocina del cliente. Mirando hacia su patio trasero. ¿Disculparte exactamente por qué? Por todo. Por la aventura, por las mentiras. Por la forma en que te traté. Por tirar a la basura nuestro matrimonio. Como si no significara nada. No respondí nada. Simplemente, no había nada que decir. Sé que probablemente nunca me perdones, continuó ella. Pero necesito que sepas. Que me doy cuenta de lo que he perdido. Tenía un buen hombre que me amaba, que me cuidaba. Que construyó una vida para nosotros, y lo tiré todo por la borda por nada. Dylan no era nada, le dije. Él fue una elección. Lo elegiste a él por encima de mí, por encima de nuestro matrimonio. Y por encima de 23 años juntos. Lo sé, y ha sido la peor decisión que he tomado en mi vida. Terminé la llamada de golpe, sin siquiera despedirme. Esa noche, me senté en mi taller, ahora convertido de nuevo a su propósito original. Y me puse a pensar en las decisiones. Alicia había tomado la suya. Dylan había tomado la suya, y yo había tomado la mía. Había elegido contraatacar, exponer toda la verdad, derribar las mentiras. Y reconstruir algo honesto, a partir de los escombros. Había elegido la justicia por encima de la reconciliación, y las consecuencias. Por encima del perdón. Algunas personas podrían llamarlo ser frío. Algunos podrían llamarlo cruel, pero yo lo llamo trabajo de construcción. Demoler las partes podridas, y construir algo mucho más fuerte en su lugar. Un año más tarde, fui contratado para instalar sistemas de seguridad. En un nuevo proyecto inmobiliario en las afueras de Baltimore. La gerente del proyecto era una mujer llamada Sara. Inteligente, muy profesional y bastante directa. Ella misma se había divorciado recientemente, según mencionó, durante nuestra reunión inicial. Su exmarido había sido creativamente deshonesto con las finanzas de ambos. La confianza es muy difícil de reconstruir una vez que se ha roto, dijo ella. Revisando mi propuesta para la instalación de seguridad. Algunas cosas no se pueden reconstruir, respondí yo. Solo pueden ser reemplazadas. Ella sonrió ante ese comentario. Suenas como si hablaras por experiencia propia. Así es. Empezamos con una relación puramente profesional. Sara necesitaba a alguien confiable para manejar el trabajo de seguridad de su proyecto. Y yo necesitaba clientes que entendieran el gran valor de proteger lo que realmente importa. Pero, a lo largo del proyecto, empezamos a hablar un poco más. Compartiendo descansos para tomar café y discutiendo nuestras respectivas experiencias. Sobre la traición y la recuperación. Sara no se parecía en nada a Alicia. Era muy directa, donde Alicia había sido manipuladora, honesta, donde Alicia había sido engañosa.
independiente, donde Alicia había sido calculadora. Ella había construido su propia empresa de construcción, desde cero y después de su divorcio, negándose por completo a permitir que la traición definiera su futuro. Podría haber pasado años, tratando de destruir a mi ex, me dijo una tarde, mientras revisábamos los planos de seguridad. Pero decidí gastar esa energía, construyendo algo mucho mejor en su lugar. Diferentes enfoques. Le dije, yo necesité derribar primero, antes de poder construir algo nuevo. ¿Y eso te ayudó? ¿El derribarlo todo? Pensé en la llamada telefónica de Alicia, en la arruinada carrera de Dylan. Y en los meses de planificación y ejecución, que habían consumido mi vida. Me ayudó a entender, de lo que yo era capaz, pero no sanó en absoluto, lo que se había roto. Sara asintió suavemente. Eso es lo que pasa con la venganza. Es como una cirugía. A veces es necesaria, pero siempre deja cicatrices. Para cuando terminé la instalación de seguridad, Sara y yo habíamos ido más allá de la cortesía profesional, hasta forjar una amistad genuina. Ella apreciaba mi atención al detalle, mi compromiso con el trabajo de calidad, y mi gran habilidad para resolver problemas complejos. Yo apreciaba su honestidad, su fuerza interna, y su negativa a dejar que las traiciones pasadas envenenaran sus decisiones presentes. Ya llevamos juntos 8 meses, no estamos casados, no nos apresuramos hacia nada. Solo estamos construyendo algo real y honesto, día a día. Sara sabe todo sobre Alicia y Dylan, sabe sobre las grabaciones de seguridad. Y sobre la destrucción sistemática de sus mentiras. Ella no me juzga por ello, pero tampoco lo celebra. Hiciste lo que sentiste, que tenías que hacer, dijo ella, cuando le conté toda la historia. Pero me alegra mucho, que ya no estés tan enojado. Ella tiene razón. El enojo ha desaparecido por completo, reemplazado por algo mucho más tranquilo, pero no por ello menos fuerte. Aprendí que podía ser despiadado cuando era necesario, que podía planear, ejecutar y destruir cuando me empujaban demasiado lejos. Pero también aprendí que la destrucción, por muy justificada que esté, es un trabajo agotador. Construir es mucho mejor. Construir requiere esperanza, requiere tener fe en el futuro, y requiere creer que algo muy bueno puede surgir de un esfuerzo honesto. Sara y yo estamos construyendo algo juntos. Sin apresurarlo, sin forzarlo en absoluto, simplemente, sentando las bases, ladrillo por ladrillo. A veces me pregunto qué habría pasado, si hubiera elegido de forma diferente. Si hubiera confrontado a Alicia directamente, en lugar de planear una venganza tan elaborada. Si hubiera intentado ir a terapia, en lugar de usar tácticas de vigilancia. Si hubiera elegido el perdón, en lugar de la justicia. Pero no me arrepiento en absoluto del camino que tomé. Alicia y Dylan necesitaban entender las consecuencias, necesitaban enfrentar la dura verdad sobre sus propias elecciones. Y yo, necesitaba probarme a mí mismo, que no era el tonto, débil e ingenuo por el que me habían tomado. Los sistemas de seguridad que instalé en aquella habitación de hotel, todavía están allí. Todavía grabando, todavía protegiendo a los futuros huéspedes, de sus propios y sucios secretos. El rastreador GPS, que puse en el Mercedes de Dylan, probablemente fue descubierto y retirado hace años. Las unidades encriptadas, con toda la evidencia de su aventura, están guardadas bajo llave. En mi caja de seguridad. Un seguro contra un pasado oscuro, que ya no amenaza mi futuro brillante. Todavía trabajo como contratista, todavía instalo sistemas de seguridad. Y todavía arreglo cosas que están rotas. Pero ahora también sé, cuando algo ya no tiene reparación. Cuando la única respuesta honesta que queda, es derribarlo todo y empezar de nuevo. La semana pasada, recibí una llamada de un cliente potencial, cuya esposa lo había estado engañando con su propio socio comercial. Había visto mi trabajo en el proyecto de Sara. Y quería discutir algunas opciones de seguridad para su hogar.
Necesito saber qué está pasando realmente, dijo él, durante nuestra reunión. Necesito pruebas. Lo miré desde el otro lado de la mesa de su cocina. La misma mesa de cocina, donde alguna vez desayuné con Alicia. Donde planeé meticulosamente mi venganza. Donde tomé la firme decisión de contraatacar, en lugar de simplemente alejarme. Antes de que hablemos sobre sistemas de seguridad, le dije. Necesitas decidir qué vas a hacer con esa prueba, una vez que la tengas en tus manos. Me miró bastante confundido. ¿A qué te refieres? Quiero decir. ¿Estás buscando la verdad o estás buscando armas? Porque no son exactamente lo mismo. Lo pensó por un momento. Solo quiero saber, dónde estoy parado. Me parece justo. Pero aquí tienes un consejo gratuito. Una vez que sabes la verdad, no puedes dejar de saberla. Una vez que tienes las pruebas en tus manos, tienes que decidir. ¿Qué tipo de persona quieres ser, con esa información? Lo ayudé a instalar, un sistema de seguridad muy básico. Nada elegante, solo lo suficiente para darle las respuestas que necesitaba. También le di la tarjeta de presentación de Patricia, y le compartí la perspectiva de Sara. Sobre construir algo nuevo, en lugar de derribar lo viejo. 2 meses después, me llamó por teléfono, para darme las gracias. Había confrontado a su esposa con las pruebas, había logrado un acuerdo de divorcio justo. Y había comenzado el largo proceso, de reconstruir su vida. Sin ninguna venganza elaborada, sin destrucción sistemática, solo consecuencias honestas. Y un nuevo comienzo. Un enfoque diferente al que yo tomé, le dije a Sara esa noche. Durante la cena. Circunstancias diferentes, respondió ella. Hiciste lo que necesitabas hacer, en ese momento. ¿Y ahora? Ahora estás haciendo lo que necesitas hacer ahora. Construyendo, en lugar de romper. Ella tenía toda la razón. Sigo siendo Dean Carter, sigo siendo un contratista. Sigo siendo alguien que arregla cosas para ganarse la vida. Pero ahora entiendo muy bien, la diferencia entre reparar y reemplazar. Entre la justicia y la venganza, entre derribar y construir de nuevo. Algunas cosas se pueden arreglar. Algunas cosas, solo se pueden reemplazar. Y algunas cosas, las cosas más importantes de todas, tienen que construirse desde cero. Con materiales honestos, con manos muy pacientes, y con una fe inquebrantable en el futuro. Las cámaras de seguridad de nuestra casa, todavía lograban absolutamente todo. Todavía almacenan las imágenes, en unidades totalmente encriptadas. Pero ahora, están protegiendo algo que realmente vale la pena proteger. Algo construido sobre la verdad, en lugar de las mentiras. Algo que no necesita esconderse entre las sombras. Ahora duermo mucho mejor. Sueño menos con habitaciones de hotel, con grabaciones de vigilancia. Y con el sonido de la risa de mi esposa, haciendo eco en los pasillos vacíos. En cambio, sueño con planos, con cimientos fuertes, y con el peso tan satisfactorio de las herramientas en mis manos. Sara dice que ahora sonrío mucho más, que la dureza alrededor de mis ojos se ha suavizado bastante. Dice que parezco alguien que ha aprendido la diferencia vital entre construir muros y construir verdaderos hogares. Y ella tiene razón, en eso también. Pasé meses enteros aprendiendo cómo derribar las cosas, cómo exponer los secretos ocultos, cómo destruir las mentiras, y cómo dejar a mis enemigos con nada más que los escombros de sus propias decisiones. Fue un trabajo muy necesario, un trabajo verdaderamente importante, pero nunca iba a ser suficiente. El trabajo real, el trabajo que realmente importa, es lo que viene después. La construcción lenta y paciente, de algo que es honesto, fuerte, y digno de proteger. La elección diaria de construir en lugar de romper, de tener esperanza en lugar de planear. De confiar ciegamente, en lugar de verificar. También soy bueno en este trabajo. Mejor de lo que alguna vez, fui planeando venganzas.
Esta mañana, Sara y yo caminamos, a través de la estructura de una casa que estoy construyendo en el lote contiguo al de ella. Eventualmente, se convertirá en nuestro hogar. Sin prisas, sin forzar absolutamente nada, siendo solo el siguiente paso natural. En algo hermoso que estamos construyendo juntos. ¿Qué tipo de sistema de seguridad estás planeando?, me preguntó, deslizando su mano por el marco de madera de lo que será nuestra futura sala de estar. Lo de siempre, dije. Cámaras, sensores de movimiento, cerraduras inteligentes. Nada demasiado elaborado. Ella sonrió con dulzura. ¡Qué bien! Quiero sentirme segura, pero no quiero vivir dentro de una fortaleza. Nada de fortalezas, estuve de acuerdo. Solo un hogar. Mientras caminábamos de regreso a su casa, pensé en la inmensa diferencia entre la casa que había compartido con Alicia y la que ahora estoy construyendo con Sara. El mismo arquitecto, el mismo constructor, y la misma atención al más mínimo detalle. Pero esta casa se está construyendo sobre la pura verdad, en lugar de mentiras. Sobre elecciones compartidas, en lugar de traiciones ocultas, sobre la esperanza. En lugar del miedo. Algunas cosas simplemente no se pueden arreglar. Pero algunas cosas se pueden construir desde cero, para que sean mucho mejores y más fuertes que lo que había antes.